Hola comunidad, ¿qué tal? Bienvenidos. Paz, bien, amor. El amor es el elemento esencial de sanación. En todas las acciones nuestras, amor. Estamos emitiendo desde el Pacífico colombiano para todo el mundo, para los 5 continentes. Para ello tenemos nuestra plataforma de internet de Encali, nuestra empresa vallecaucana. Bienvenidos a estos temas que ustedes ya saben, nuestros contenidos como son, positivos, pedagogía, conocimiento, información, empresariales, emprendimiento y siempre dejando una huella. Eso es lo que queremos realizar. Siempre estos contenidos serán eso para ustedes. Hoy, nuestro invitado, nuestro visitante de la sala de Jairo, es Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio. Se nos cumple un sueño porque él, Esteban Piedrahita y Harold Londoño presentaron hace unos días este libro que les presento a ustedes hoy. Mientras llegaba el futuro, 25 años de apertura económica en el Valle del Cauca. Ahora lo que va a haber aquí son noticias positivas de esta región vallecaucana, de este país vallecaucano. Esto fue en el gobierno de Gaviria, y en la reforma que tuvo que ver mucho Rudolf Holmes. Bueno, doctor Carlos Andrés, qué placer tenerlo aquí, muchas gracias. Hola Jairo, muchas gracias. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Bueno, a partir de que anuncié buenas nuevas perspectivas económicas del Valle del Cauca, nuestra solidez, nuestra cadena de producción, todo, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo estamos hoy? Pues bien, hoy nosotros este trabajo que hicimos queríamos hacer un ejercicio que pocas veces hemos visto que se haga a nivel subregional. Hay muchos ejercicios que evalúan cómo le ha ido a la economía colombiana después de la apertura, pero no encontramos uno que hiciera foco sobre alguna región específicamente. Así que nos dimos a la tarea de buscar qué había pasado en el Valle del Cauca después de ese proceso de apertura a principios de la década del 90. Y el balance general, en pocas palabras, es que hoy tenemos una estructura productiva mucho más diversa, más sólida, robusta, y la calidad de vida de los vallecaucanos ha mejorado de manera significativa frente a lo que se registraba en aquella época. Para poder establecer bien el parangón, esto es bueno que ustedes lo cuenten, quienes estén viéndonos en este momento, pues los empresarios lo van a dominar perfectamente, los emprendedores seguramente también, pero la ama de casa, el estudiante no, pero es bueno que sepan cuál es la tierra que ustedes habitan, la tierra del Valle del Cauca. Para establecer un parangón, doctor Carlos Andrés, hace 25 años, cuando ingresa a Gaviria y la apertura económica, ¿cómo estábamos? Así, a grandes rasgos. El Valle del Cauca era en esa época uno de los principales productores agroindustriales del país. No éramos el principal. En aquella época Cali era la tercera ciudad más importante de Colombia, hoy lo seguimos siendo. En términos de participación en la producción industrial, el Valle del Cauca ocupaba una participación similar a la que ocupa hoy en la economía nacional. Y teníamos la presencia de algunas multinacionales que eran referentes en términos de generación de empleo y eran relevantes en la estructura productiva del departamento, la mayoría de ellas ubicadas en Jumbo, Palmira y Cali. Eso era lo que, así nos veíamos en aquel entonces. Nuestro ingreso per cápita, el ingreso que generaba la estructura productiva para los habitantes del valle, era muy inferior a lo que registramos hoy. La calidad de vida no era tan buena, el acceso a servicios públicos en la mayoría de los municipios no superaba el 80%. Hoy estamos pues, en todos los casos estamos por encima del 90%. El único municipio que se ha quedado rezagado en ese proceso ha sido Buenaventura. De resto, todos han alcanzado niveles de calidad de vida muy superiores a lo que se registra en el promedio nacional. Esa era la foto en aquella hace época. 25 años. ¿Y la de hoy? La de hoy es una estructura productiva mucho más robusta, diversa y conectada con el mundo. Nosotros en aquel entonces no teníamos empresas de talla mundial, estoy hablando de hace 25 años.
De pronto, por aquella época, era referente, de hecho a nivel nacional, el grupo Carvajal, que ya había hecho expediciones y se había internacionalizado en cierta forma. Fue la primera multilatina colombiana, pero eso era todo lo que había, no solamente en el Valle, sino en Colombia. Hoy tenemos empresas de talla mundial en distintos sectores, unas muy fáciles de identificar como Colombina, muchas de las empresas del grupo Carvajal, empresas prestadoras de servicios de salud como la Fundación Valle de Lili o el Centro Médico Imbanaco, Estudio F en el mundo de la moda, una marca no solamente ya de talla nacional, sino internacional, con una estrategia de posicionamiento de la moda latinoamericana en el mundo. Así que la estructura productiva hoy es mucho más diversa, mucho más sofisticada, y en la medida en que le ha tocado empezar a competir no solamente con nuestros pares en otras regiones de Colombia, sino con la economía global, pues quienes han sobresalido y quienes han perdurado en ese proceso son empresas que logran mantenerse en el tiempo, enfrentando demandas de un consumidor exigente que espera cada vez más, y frente a competidores que están en todo el mundo y que pueden entrar al mercado colombiano, y es relativamente fácil llegar a él. Esto también tiene un impacto importante en el estilo de vida de la gente, en la medida en que hoy es relativamente más barato acceder a muchos bienes y servicios que hace 25 años o no existían o eran muy costosos. Ese es el caso, por ejemplo, de la telefonía celular. Si nosotros no fuéramos una economía abierta, poder tener un celular hoy sería muy costoso porque la posibilidad de que se hagan localmente todavía es muy baja. Bueno, la perspectiva más o menos, vamos a ahondar detalles para dar estas buenas nuevas aquí en la sala de Jairo. Ya regresamos. Estamos cumpliendo un sueño, o perdón, que lo hable en singular, particularmente yo, mientras llegaba el futuro, 25 años de apertura económica en el Valle del Cauca. ¿Cómo es este gran país vallecaucano, como lo decía algún personaje? Yo quisiera preguntarle acerca de algo que cuando usted dice, este es el presente económico de la cadena productiva del Valle del Cauca, la diversificación, doctor Carlos Andrés. Sin embargo, en el imaginario por ahí de la calle siempre hay, no, es que se van empresas de Cali porque no tienen las condiciones jurídicas o sociales, o en fin, se van de Cali, sobre todo empresas multinacionales. ¿Hasta dónde es verdad eso? Pues hay empresas que se han ido, eso no se puede negar de ninguna manera. Sobre la partida de las multinacionales, pues a ello, la forma en que le cuento esto a mucha gente es, los colombianos nunca, ni los vallecaucanos nunca vamos a oír noticias de las multinacionales que se van del Tolima, ni las multinacionales que se van del Huila. Es una condición necesaria para que a uno lo deje la novia, es tener novia. Entonces, las multinacionales cuando se van de Colombia, se van del Valle del Cauca, porque al Valle del Cauca es que llegan. Por eso esa noticia no aparece en otro lado. Pero nunca ha ocurrido que esa multinacional se vaya de aquí para otra región de Colombia. Se van desde el país. No, lo que está en juego no es lo que les preocupa a ellos son las condiciones no solamente del Valle del Cauca, sino de Colombia. Y las que se han ido, muchas que la gente tiene en mente, como la planta de Gillette,
pues no se fueron a otra región de Colombia, se fueron para México. Muchas de ellas lo que identifican es la posibilidad de atender estratégicamente desde esa ubicación, desde México, toda Latinoamérica, y eso pues es un reto que tiene no solamente el Valle del Cauca, sino Colombia para poder afrontarlo. Pero los datos muestran que hoy hay muchas más multinacionales que hace 25 años. Solo en los últimos 5 años han llegado al Valle del Cauca más de 140 empresas de distintos países a ubicarse y a operar aquí. Solamente el año pasado, por ejemplo, vía adquisición, empresas del mundo de la salud, una de las grandes prestadoras de salud, hizo una gran inversión en una empresa local del Valle del Cauca, y hoy pues tenemos como una gran multinacional de salud operando desde el Valle del Cauca, buscando como plataforma el Valle del Cauca para prestar servicios de salud no solamente a Colombia, sino a la cuenca del Pacífico. Christus Health, habla usted de Comeva. Sí, Christus Health, que invirtió en Comeva. O una empresa multinacional como Cargill, tal vez una de las principales productoras y comercializadoras de granos y de proteína animal, hizo vía adquisición, está controlando hoy la operación de Pollos Bucanero, que es la segunda empresa avícola más grande de Colombia. También Vallecaucana. O sea, esas multinacionales siguen llegando, o vía adquisición o vía inversión. Hace 2 años lo hizo Hero Motors, la empresa que está ubicada en el norte del Cauca. Ellos están en el norte del Cauca pues aprovechando las ventajas de la zona franca, pero lo que están viendo es la plataforma de servicios que le ofrece el Valle del Cauca. Están pues a menos de 30 minutos del sur de Cali, y esas empresas siguen llegando. Claro, a veces por el asunto de estrategia de las compañías, eso seguirá ocurriendo, en algún momento se irá a otra, que encuentre interesante ubicarse en Brasil o en México o en otro lugar. Estratégicamente, Sí. geográficamente, Sí. o por algún costo menor. Sí, y lo que nosotros no podemos es detener el esfuerzo que está haciendo la Agencia de Promoción de Inversiones Invest Pacific, que tal vez nos demoramos mucho en crearla, cuando eso lo debimos haber hecho a principios de la década del 90, haber creado la Agencia de Promoción de Inversiones para desde aquel entonces empezar a buscar empresas que llegaran. Nos demoramos de pronto mucho, más de 15 años en hacerlo, pero pues ya desde hace 10 años Invest Pacific lo está haciendo, y es exitosa, y muchas agencias de promoción de inversiones del país visitan el caso de Cali, de Invest Pacific específicamente, para ver cómo es que lo hacemos, cómo es que lo logramos, por qué siguen llegando las multinacionales. Entonces sí, lo que dices es cierto, muchas veces nosotros nos duele mucho cuando se va una, pero nos cuesta ver y reconocer que son malas que están llegando. En cambio, las otras regiones del país siguen viendo con mucha envidia por qué las multinacionales siguen escogiendo al Valle del Cauca para ubicarse en Colombia. Doctor Carlos, hay un detalle, yo no sé, que no he podido entender bien de el ADN de los vallecaucanos. ¿Por qué es así? Es decir, ¿por qué ponderamos eso negativo y nos queda y le seguimos metiendo el dedito ahí cuando estamos haciéndonos un mal, y además que no es verdad? No sé por qué pasa eso. Nosotros lo que hacemos es buscar información para pues presentar la realidad, y pues con base en eso intentar no transformar esa sensación, sino entregar información para que pues, la percepción esté basada en datos, no en sensaciones. Y eso es así. Mucha gente cuando presentábamos el libro, lo que a mucha gente le causaba inquietud era reconocer una estructura productiva y sectores de talla mundial. Eso nos cuesta verlo, pero la información así lo demuestra. Tenemos empresas que son reconocidas no solamente en el país, sino en Latinoamérica, y muchos en países distintos al habla hispana, donde pues ya tienen sus marcas y son reconocidas, y desde aquí hay muchos. Y no estoy hablando solamente de empresas grandes, sino incluso de empresas pequeñas y medianas que hoy, a través del mundo de las redes, logran enviar hacia destinos bien exóticos sus productos. Muchos artículos de moda, accesorios, incluso prestación de servicios que se hacen desde aquí, desde el Valle del Cauca. Y eso pues lo mostramos en el libro. O sea, eso es una realidad, eso está pasando. Él es Carlos Andrés Pérez, nuestro invitado hoy a la sala de Jairo. Estamos hablando de buenas nuevas del Valle del Cauca. Ya regresamos.
Hablemos, doctor Carlos Andrés, precisamente de esa fortaleza que es la diversificación del Valle del Cauca. Uno hablaba de monocultivo, que era el departamento hace muchos años, pero ellos mismos, la empresa de la caña se ha diversificado, ¿no? La estructura productiva del Valle del Cauca es una de las más diversas del país en términos de cuando uno hace la cuenta por departamentos. Si uno hiciera la cuenta por departamentos, solamente nos superaría Cundinamarca al incluir Bogotá. Eso es una realidad, y eso tiene que ver es con el hecho de que la competencia a las que se expusieron las compañías desde la década del 90, la competencia internacional obligó a muchos sectores a repensarse, a hacer movidas estratégicas, y en algunos casos algunas actividades productivas desaparecieron. Entonces, lo que seguramente vio mucha gente en aquel entonces fue cómo el cultivo de la caña de azúcar logró expandirse en el Valle del Cauca, y eso implicó la desaparición de otras industrias, de otras actividades productivas agrícolas. Eso tuvo que ver con que donde nosotros teníamos una verdadera ventaja competitiva y una gran fortaleza era en la producción de caña de azúcar y en la producción de azúcar. Y eso se logró gracias a la bondad de la tierra y a la experiencia que tenían los ingenios azucareros y los cultivadores de caña, que habían hecho un esfuerzo ellos sí habían hecho un esfuerzo desde hacía muchos años antes, que fue la creación de Cenicaña. Entonces, a partir de la investigación y el desarrollo de variedades adecuadas a las condiciones del valle geográfico del río Cauca, alcanzaron rendimientos que les permitieron posicionarse y consolidar esa industria en esta región. En aquel entonces todavía operaban ingenios en otras regiones de Colombia, pero al no tener el acceso a ese conocimiento y a esa información, quedaron rezagados, y los ingenios del Valle del Cauca fueron los que se posicionaron. Al final, lo que terminó ocurriendo fue que esa mayor disponibilidad de caña de azúcar le permitió a los ingenios empezar a producir otro tipo de cosas. Lo primero que estuvo a la mano fue el aprovechamiento de la biomasa para la generación de energía en calderas. Luego apareció la producción de biocombustibles, y en ese proceso un par de empresas especializadas en el aprovechamiento de la sucroquímica, que es la actividad química a partir de la sacarosa, pues se consolidaron en la región. Hoy solo esa industria es mucho más diversificada que lo que había hace 25 años, pero no es solo eso. Nosotros lo que destacamos en la investigación que hicimos fue, hemos identificado por lo menos 6 sectores en los que se ha logrado alcanzar ese nivel de consolidación y sofisticación. En el caso de excelencia clínica, ese clúster, por alguna razón que nosotros todavía no hemos descifrado, seguramente tiene algo que ver con el recorrido que hizo la Universidad del Valle en formación de médicos hace varios años. Sí. Pues hoy la mejor clínica de Colombia está en Cali, y eso es rarísimo, es muy raro, porque la mejor clínica de Colombia debería estar en Bogotá, podría estar en Medellín, y esas razones, pues porque es un asunto de escala, por tamaño, pero no, la mejor clínica de Colombia está aquí, y lo que está ocurriendo es que pues mucha gente de distintas regiones de Colombia y del mundo están viniendo a Cali a acceder a prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se pueden hacer muy bien aquí. Entonces, lo que se ve es eso. En el caso de los servicios, pues perdimos de pronto la presencia de algunas empresas, por ejemplo, de publicidad, agencias de publicidad que operaban desde Cali. Eso se perdió, tal vez porque no teníamos en realidad una ventaja competitiva frente a Latinoamérica, pero donde sí teníamos una ventaja importante en términos de servicios fue en la prestación de ese tipo de servicios de salud. Entonces, perdimos en cierta forma esa presencia de agencias multinacionales de publicidad. Lo que ganamos fue un tejido de prestación de servicios de talla mundial, como lo tenemos al menos en 2 o 3 clínicas en la ciudad. Sí, doctor. Usted se me adelantó un poco a los clústeres, que en realidad es una tarea muy bien hecha de la Cámara de Comercio de Cali. Es una tarea minuciosa, rigurosa, académica, de acompañamiento, una gran tarea haber identificado. Ahora hablamos, por ejemplo, del clúster de proteínas blancas en un instante. Es que yo le quiero preguntar a propósito de la diversificación del sector de la caña. ¿Alguna vez o podemos pensar que seremos autosuficientes en energía renovable? ¿Con biocombustible también? Muy buen punto. Hoy el sector azucarero, que está no solamente en el valle, sino en el norte del Cauca, y en los departamentos, en algunos municipios del eje cafetero, pues genera casi el 85% del etanol que consume el país. Ellos
tiene la posibilidad de abastecer el 100% del etanol que consume Colombia. Si uno pensara en que el Valle del Cauca utilizara solamente los vehículos utilizaran solo motores adaptados a gasolina o a etanol, nosotros podríamos operar más del 50% de nuestros automóviles solamente con etanol. Eso sería posible. En términos de bioenergía, por ejemplo, nosotros estamos seguros de que muchas de estas empresas multinacionales están viendo un interesante atributo del Valle del Cauca en términos de sus procesos de planeación de mediano y largo plazo. Empresas como Unilever, por ejemplo, que siguen operando aquí en Palmira, ellos tienen una meta de 2030 que todas sus plantas en el mundo funcionen a partir de energías renovables. Nosotros estamos seguros que uno de los factores que ellos ven interesante para ubicarse en esta región es la posibilidad de que no solamente los ingenios azucareros, sino empresas papeleras, las distintas empresas agroindustriales empiecen a incursionar, como ya varias lo están haciendo, en la producción de bioenergía. Ellos sí ven cómo en el mediano plazo el Valle del Cauca puede tener empresas que les aseguren un suministro estable de energía eléctrica y de biocombustibles que les garanticen su operación y cumplir su misión estratégica, su visión estratégica de utilizar solamente energías renovables. Eso es algo que implicará inversiones y más investigación por parte de las empresas del Valle, las que estén aquí ubicadas, conectadas con actividades agroindustriales, pero eso es factible, eso debería suceder porque muchas de ellas tienen también ubicado eso en su plan estratégico de mediano y largo plazo. El nuestro invitado a la sala de Jairo, Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali. Buenas nuevas, ya regresamos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. A propósito de lo anterior, querido director, le quiero preguntar sobre lo siguiente. Energías renovables. ¿Qué impulso le puede dar al Valle del Cauca la planta regasificadora de Buenaventura? La forma en que opera el sistema en Colombia de distribución de gas y energía ha hecho que el Valle del Cauca en particular en gas, al estar al final del tubo, literalmente, porque los yacimientos han estado en los llanos orientales y están en La Guajira, pues a nosotros nos cuesta más porque el transporte que tienen que hacer las comercializadoras para llegar al Valle del Cauca han hecho que permanentemente los precios que pagan las empresas y los hogares por el gas natural sea más alto que el promedio nacional. Así que en términos de futuro no solamente de la región sino del país, la posibilidad de tener una planta regasificadora en Buenaventura le genera no solamente un beneficio al Valle, sino a Colombia en términos de estabilidad, en la medida en que Ecopetrol sigue haciendo esfuerzos por encontrar nuevos yacimientos y seguramente los harán en el Caribe, en el mar, offshore, y bueno, llanos orientales, podríamos, pues mientras eso seguramente va a ocurrir, pero no sabemos cuánto. En términos de estabilidad del sistema necesitamos tener la garantía de suministro y resulta muy importante poder hacerlo a través de Buenaventura, que es el principal puerto comercial de Colombia. Sí, y ojalá podamos terminar la carretera, Mediacano a Lo Guerrero. Ojalá que se arregle esa situación. Eso se está haciendo y al respecto, pues cuando a veces en otros espacios alguien me dice, no, pero es que esa carretera es el gran problema que tenemos las empresas del Valle para poder llegar a Buenaventura. Y nosotros le mostrábamos las cifras como las empresas de Caldas, que están más lejos de Buenaventura por estar en Caldas, pues registraban unas tasas de crecimiento de exportaciones a través de Buenaventura mucho más altas. Sí es verdad, claro que esa carretera puede siempre ser mejor, hay que terminarla. Pero nosotros somos los que estamos más cerca de ese puerto. O sea, las empresas del Valle del Cauca son las que están más cerca de él. Además está en el imaginario, a veces mucha gente, yo la oigo decir que una ventaja del Valle del Cauca es que Buenaventura está cerca. Pues Buenaventura no podría estar más cerca del Valle del Cauca, está en el Valle del Cauca. No solamente lo tenemos cerca, sino que está en el departamento, entonces pues es muy cerca, pues, frente a lo que tienen que enfrentar empresas que están ubicadas en Antioquia o que están ubicadas en Cundinamarca, en Bogotá, e incluso en los Santanderes. Para poder llegar a Buenaventura, todos sabemos que el recorrido que ellos tienen que hacer es mucho más largo que el que tendrían que hacer las empresas que están ubicadas en el norte del Cauca, en el eje cafetero y en la zona plana del Valle. Y hablando de buenas nuevas y de empresas que llegan, hay muchas que están llegando, pero me llama la atención la Zona América, sí, que va a llegar. Le pregunto por algo que siempre hemos hablado y es la ley PAES en las zonas francas del norte. ¿Esto ha servido?
Sí, el modelo de zonas francas en Colombia ha resultado exitoso cuando se evalúa de forma agregada, porque desde allí se está generando un volumen importante de exportaciones. Pero hay que resaltar algo. Nosotros hacemos la contabilidad de las zonas francas exportadoras de todo el país, son 116. Nosotros tenemos 2 en el Valle del Cauca y 2 en el norte del Cauca. Esas 4 zonas francas de 116, ojo al dato, aportan más del 50% del total de las exportaciones de las zonas francas del país. O sea, las zonas francas que funcionan en términos de promoción de exportaciones son las del Valle y las del norte del Cauca. En particular las del norte del Cauca, beneficiarias del acuerdo o de la reforma de ley PAES, que genera unas exenciones tributarias adicionales a las que disfrutan otras empresas en otras zonas francas del país. Eso es un dato importantísimo. La principal plataforma exportadora bajo el modelo de zonas francas del país, de lejos, es la que existe en esta región, en el Valle y en el norte del Cauca. Eso ha permitido atraer empresas de distintos sectores, no solamente de otros países, sino de otras regiones, lo cual es maravilloso, porque de esa forma es mucho más fácil diversificar nuestra estructura productiva. Algo que también tiene la gente en el imaginario es que nosotros somos un departamento excesivamente dependiente de la caña de azúcar y del azúcar, y eso no es cierto. Uno podría estimar de distintas formas esa participación en la economía local y sería muy difícil encontrar una participación superior al 8% de la economía del sector azucarero en la economía del Valle. En realidad, según nuestros cálculos, es apenas del 5,5%. Es un sector muy importante. Los encadenamientos productivos que genera permiten que distintos municipios del departamento se beneficien de la actividad agroindustrial sofisticada que tienen los sectores, el sector azucarero. Pero nosotros dependemos menos del azúcar de lo que, por ejemplo, depende Antioquia del oro. Las exportaciones de oro de Antioquia representan más del 30% de sus exportaciones. En el caso nuestro, las exportaciones de azúcar no llegan a representar el 12%. O sea, nosotros somos menos dependientes de un commodity que lo que resulta ser el departamento de Antioquia. En Bogotá, por ejemplo, una ciudad resulta ser más importante las exportaciones de flores que las de manufacturas. Nuestra principal producto de exportación son los alimentos empacados listos para consumir, lo que nosotros llamamos macro snacks. O sea, nosotros somos más diversificados que los principales departamentos de Colombia. No es nuestra intuición, es lo que muestran los datos. Sí, claro. Carlos Andrés Pérez, nuestro invitado a la sala de Jairo. Ya regresamos. Con un tinto de café Águila Roja, calidad certificada, seamos amigos. Doctor, bueno, hablemos porque sé que hubo una muy buena noticia hace pocas horas sobre el clúster de proteína blanca. Hablemos, por favor, qué se consiguió, porque creo que hay una inyección económica muy importante. Sí, allí la historia de transformación en los últimos 25 años, por ejemplo, ha permitido que nosotros tengamos una consolidación importante del sector azucarero, en el sentido de su importancia en la estructura productiva. Hoy el Valle del Cauca, no solamente gracias a la producción de caña, azúcar y bioenergía, sino de la producción de frutas y la producción de otros granos, es el principal departamento agroindustrial del país. Ese dato es importantísimo, y es que nosotros perdimos la producción de muchos granos, entre ellos la soya, que es un insumo fundamental para la producción de proteína blanca, para la alimentación de los animales. Pero ganamos la producción de otro tipo de bienes, y mientras hace 25 años no éramos el principal departamento agroindustrial de Colombia, hoy sí lo somos, no solamente gracias a la caña, sino a una diversidad grande de productos. Pero perdimos la soya. Entonces, empresas de procesadoras de alimentos balanceados, los que consumen las aves y los cerdos, pues en algún momento hicieron seguramente cuentas para ver si debían o no moverse del Valle del Cauca. Estamos hablando de empresas como Finca, Soya, Italcol, una multinacional como Sucromice, que antes era Maicena, Ingredion, que antes era Maicena. Pues seguramente hicieron cuentas, pero hoy siguen operando. ¿Cómo? Importando maíz. Entonces, Colombia, no solamente a la reforma de principios de los 90, sino especialmente por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, perdimos la posibilidad poco a poco de producir maíz. Hoy casi el 95% del maíz que se consume en Colombia es importado, y de ese 95% casi la totalidad está ingresando por el puerto de Buenaventura. Así que estas empresas siguen operando aquí.
Y mientras se tuvo en riesgo en su momento, se pensó que la industria avícola, que era muy importante en esa época para el Valle del Cauca, se pensó que estaba en riesgo, pues lo que ha ocurrido es que gracias al esfuerzo de los empresarios que han logrado mantener el pulso a través de inversiones, investigaciones y ampliaciones de sus plantas de producción, pues se han sostenido a este punto. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos hace 4 años, veíamos que el Valle del Cauca era el 6º productor de proteína blanca. Lo que nosotros llamamos proteína blanca es cerdo, pollo, huevo y cárnicos derivados o proteínas derivadas de estos alimentos. Eso hoy ya evolucionó al punto que hoy ya somos los principales productores de proteína blanca. Más del 25% de la producción nacional de ese tipo de alimentos se genera en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca. Y eso ha sido posible también a la llegada de empresas santanderianas, antioqueñas y del Tolima Grande, a esta región. ¿Qué es lo que están viendo? Que lo que están viendo es la ventaja de estar cerca del suministro de granos y lo que están viendo son las ventajas de aglomeración. La buena noticia es que en el plan de acción que construimos con los empresarios se identificó como una necesidad potenciar el conocimiento y la agenda de investigación sobre proteína blanca del país. Algo como lo que hicieron los azucareros en la década del 70 con Cenicaña. Entonces, gracias al apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca, quien nos dio la posibilidad de estructurar un proyecto y acompañó todo el proceso de aprobación por parte de Colciencias, 11 empresas del clúster, junto a la Gobernación, FENAVI y la Cámara de Comercio, estructuramos un proyecto que presentamos al Fondo Regional, al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, de regalías, con la Universidad del Valle. Y lo que acaba de ocurrir es que ese proyecto ha sido seleccionado, aprobado, y próximamente la Universidad del Valle recibirá un desembolso de más de 5.000 millones de pesos, principalmente recursos del Gobierno Nacional, priorizados por la Gobernación, de su Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, 4.600 millones de ese fondo, más el aporte de los empresarios y la Cámara de otros 600 millones de pesos. En total, 5.200 millones de pesos para desplegar la agenda de investigación en la Universidad del Valle, en la Escuela de Ingeniería de Alimentos, para detonar lo que nosotros vemos como el primer paso del Centro de Investigaciones y de Innovación de Proteína Blanca del país. Doctor Carlos Andrés, con todas estas buenas noticias, este aparato productivo caminando en el Valle del Cauca muy bien, sólidamente, ¿por qué no hemos podido con la tasa de desempleo en Cali? ¿Qué ocurre? Ese es otro caso de los datos que se empiezan a quedar en el imaginario. Lo que sí es absolutamente cierto es que desde hace 6 años, Cali registra la tasa de desempleo más alta entre las principales ciudades del país. No hemos podido bajar a un dígito eso. Eso es cierto, pero pues no siempre ha sido así. Nosotros siempre no hemos sido la ciudad con la tasa de desempleo más alta. Llevamos 6 años en esa situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros, mientras Colombia registró el auge mineroenergético y se vio beneficiada por él, los precios de los commodities como el oro, como el níquel, el ferroníquel, el petróleo y el carbón alcanzaron máximos históricos por más de una década entre el 2003 y el 2013, pues nosotros no fuimos beneficiarios y por el contrario padecimos los efectos de ese auge mineroenergético del país. Por aquí nosotros no recibimos regalías de petróleo, no recibimos regalías de carbón, porque ni siquiera pasan por aquí. Nosotros no tenemos la producción y tampoco recibimos las regalías vía transporte, que es lo que sí pasa, por ejemplo, en los departamentos de la costa atlántica. Sí, nunca hemos vivido los commodities, nunca. No, nunca, ni siquiera del azúcar. Nosotros por el contrario, tenemos una estructura industrial y agroindustrial con vocación de exportación, a la que esa tasa de cambio de 1.800 pesos le hizo mucho daño. Le hizo mucho daño porque nos expuso de manera extraordinaria a la competencia internacional. En este momento, pues esa tendencia se está revirtiendo y pues la nueva situación ha permitido que estas empresas aprovechen el nuevo auge, el nuevo respiro que les da esa tasa de cambio alrededor de 2.800 y 3.000 pesos, y esa brecha en términos de desempleo entre Cali y las otras 4 principales ciudades se está reduciendo. El último dato disponible, que es el de enero, demuestra que pues ya no lo somos. Ahora, por consuelo de tontos, pero pues así como nos angustiaba ser los de la tasa de desempleo más alto, pues ya no somos los de la tasa de desempleo más alta, sino los segundos. Esa brecha se está cerrando. Qué bueno. Doctor, el tiempo en televisión, en radio y en estos medios digitales es así, es tirano. Pero aquí tiene usted la sala de Jairo porque nos encanta dar estas buenas noticias.
porque sí hay buenas noticias, Sí. no las que salen diariamente en los medios, en otros medios, Sí, por lo sí. regular, ¿no? Aquí hay buenas noticias siempre, pero a eso le estamos apostando, a dar buenas noticias siempre, que las hay muchas Sí. noticias en el Valle del Cauca. Muchísimas gracias. En cualquier momento puede venir usted a la sala de Jairo. Gracias. Nuevamente, puede venir. Gracias por haber venido. Te voy a hacer un salto con Garrocha, Sí. como para terminar la entrevista, o sea que no vamos a salir de todo contexto. Ok. Bueno, doctor Carlos Andrés Pérez, para usted, ¿qué le hace perder la fe en la humanidad? Perder la fe en la humanidad. Sí. El pesimismo. El pesimismo desbordado que hace, que magnifica los problemas y minimiza los logros de la humanidad. Los datos demuestran que la humanidad como especie en general hoy está mejor que en cualquier momento de la historia cuando lo comparemos. Aplica para el Valle del Cauca y el pesimismo a veces no nos deja ver eso. Hoy la calidad de vida, la disponibilidad y acceso a alimentos, a servicios que tiene la mayoría de los habitantes del planeta es mucho mayor que lo que se registraba hace un par de siglos. El pesimismo atenta contra las posibilidades de desarrollo. Pero no hay que perder la fe, no hay que perder la fe porque siempre habrá buenas noticias. Voy a robarme unos segundos, producción. Es que hay algo muy importante y hay que destacarlo. Lo de la Cámara de Comercio de Cali hoy por hoy, es decir, que ha sufrido también una transformación. Hoy la Cámara está bien preparada, está sintonizada con el aparato productivo económico del Valle del Cauca. Uno ve todo lo que hace la Cámara a nivel de empresas, a nivel de capacitación, a nivel de emprendimiento, y eso es algo apabullante. Pues eso es lo que intentamos hacer, para eso nos ayudan los mismos empresarios. Lo que estamos haciendo es acercándonos con los distintos programas, los distintos proyectos que puede ofrecer la Cámara de Comercio a los empresarios y les preguntamos qué necesitan, qué quieren. Claro. A los emprendedores, a las grandes empresas, a la gente que está explorando nuevos proyectos en sus compañías, pues les preguntamos qué necesitan, qué capacitaciones, qué proyectos, qué actividades, Gran y pues acompañamiento. junto con ellos los estructuramos y los ejecutamos. Doctor, muchas gracias. Jairo, muchas gracias. A usted, muy amable, muchísimas gracias. gracias por estar acá. Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad del Valle del Cauca. ¿Pueden ustedes contar las buenas nuevas de esta entrevista? Por favor, hay que resaltarlas. Y eso nos encanta, nos produce alegría, emoción, y además esa es nuestra vocación. Buenas noticias, sustentada. Porque aquí en estos contenidos, ustedes saben, no al odio, no a la mentira, no a la xenofobia, no a la exclusión. Todo lo contrario de eso. Aquí es inclusión permanente.